Hola, ¿cómo les va? Me alegro que una vez más nos podamos encontrar, gloria a Dios, para compartir la palabra de Dios con ustedes. Mi nombre es Diego Medina, el pastor de la iglesia de Villa Ballester. Y si nos estás visitando por primera vez, darte la bienvenida. La verdad que es una alegría enorme poder compartir. Y que espero que puedas recibir la palabra de Dios en tu corazón y puedas encontrar lo que tanto estás buscando. Amén. Antes de empezar, vamos a orar por las necesidades de todos los hermanos, por la iglesia en general, en fin, por todo lo que está pasando actualmente en la Argentina, por todo este tema de la pandemia, los contagios, en fin, todas las personas que están involucradas en el área de la salud, los médicos, enfermeros, que están exponiendo su propia vida para poder salvar a muchos y ellos también son seres humanos, tienen familia y necesitan del favor de Dios, de la fuerza de Dios, necesitan que nosotros también estemos orando por sus vidas. Amén. Vamos a orar también por cada iglesia, casa del alfarero, que va a estar predicando la palabra de Dios en este día. Así que acompáñame en la oración. Y lo más importante, ya me olvidaba también, que fue que si tenés alguna necesidad física, tenés algún dolor que hace tiempo lo venís padeciendo, poné tu mano ahí y vamos a creer en Dios, de que tiene el poder para poder traerte la sanidad y el alivio que tanto estás buscando. ¿Amén? Así que te animo que me acompañes en la oración y vamos a creer en Dios por un milagro. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús y venimos delante de tu presencia, Dios, para decirte que tú eres nuestro Dios, que necesitamos de ti, que te damos gracias por este privilegio y por este momento en el cual vamos a estar compartiendo la palabra, pero nos unimos en oración, Padre Santo, para pedirte por la vida de nuestros hermanos y hermanas de la iglesia, por cada familia, por cada niño, por cada niña, por cada hombre, por cada mujer, que traigas una provisión sobrenatural sobre estas vidas, que toques sus corazones, Señor, que sean tocados en esta hora a través de tu palabra, Padre Santo. Oh bendito Dios, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por las vidas, Padre Santo, aquellas personas que fueron contagiadas con este virus del COVID-19, Padre Santo, que traigas sanidad, Padre, en el nombre de Jesús para cada una de ellas. Oramos por los médicos, por los enfermeros que están exponiendo sus vidas para poder salvar a muchos, que también traigas la fuerza que ellos necesitan, que traigas los recursos, Padre Santo, que ellos necesitan, Señor, para seguir ejerciendo su profesión, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, por cada iglesia, casa del alfarero, Padre Santo, por cada pastor que está predicando tu mensaje, tu palabra, Señor, que muchas almas sean tocadas, que muchas vidas vuelvan a tu presencia en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Oh bendito Dios, oramos también, Padre Santo, por aquellas personas que están padeciendo alguna necesidad física, Padre Santo, alguna dolencia, Padre. Nosotros declaramos la sangre de Jesús, declaramos la libertad de Cristo, la sanidad de Jesús, Señor, sobre cada hombre, sobre cada mujer, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre Santo, sobre cada una de estas vidas y sobre este día y a través de este mensaje. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Mi alma te alaba. Gracias. Gloria a Dios. Damos los días jueves, amén, 19 horas, domingos 11 de la mañana, 19 horas por la tarde, donde un ratito antes nos vamos a juntar para orar, amén. También estamos orando todos los días de 7 de la mañana a 8. Te invito a que también que te unas a la oración con nosotros, porque la verdad que Dios está contestando la oración, Dios está respaldando la oración de todos nosotros como iglesia. Y eso es lo importante, saber de que Dios está en medio de su pueblo respondiendo la oración. Así que vamos a creer en Dios por esos milagros que vos necesitas, por ese trabajo que necesitas, por esa salud física que vos necesitas, en fin, por todo lo que vos en este día vos estás necesitando, Dios puede dártelo, pero tenés que unirte a la oración, ¿no? Tenés que creer en fe de que Dios puede traerte ese milagro. Gloria a Dios. También estamos los martes, ayuno de oración, 18 horas, donde vamos a crear el ayuno de oración para nuestro Dios, gloria a Dios.
y estamos también los días domingos, todos los domingos del año, amén, en la radio FM Cristiana 88.3 en el horario de 4:30 de la tarde a 5, donde van a estar pasando el mensaje de la palabra de Dios de mi pastor Fernando Ferraro. Gloria a Dios, gracias Jesús. Y también seguimos juntando nuestros diezmos y ofrendas, amén, para todo el pueblo de Dios. Necesitamos seguir siendo fieles para la obra de Dios, amén. Gloria a Dios, gracias Jesús. Permiso. Pido perdón si se me siente la voz un poco cansada. No tengo como un dolor de garganta, así que bueno, vamos así. Pero gloria a Dios, vamos a creer en Dios, que Dios me va a ayudar para predicar su palabra. Hoy, gloria a Dios, vamos a Hebreos, exactamente, Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. Y hoy quiero hablarte con respecto a la habilidad de Dios. Dios tiene, todos sabemos que Dios, y para las personas que tampoco sepan, Dios es un Dios todopoderoso. Es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Está en todo lugar, está en todo tiempo y es todopoderoso. Pero una de las habilidades que tiene Dios, que son muchísimas, hay una que Él proveyó para que cada uno de nosotros, cada ser humano, cada hombre, cada mujer, pueda tener de esa habilidad de parte de Dios para poder ser limpios del pecado. Gloria a Dios. Y Dios tiene esa habilidad para ayudarnos en este día. Es más, desea ayudarte también a vos en este día. Así que quiero contarte que Thomas Jefferson era una persona en la cual tiempo atrás no creía en los milagros de Dios, y él mismo se encargó de editar su propia Biblia. ¿Y qué hizo el hombre? Agarró una navaja y eliminó todas las hojas donde relataban los hechos milagrosos de Jesús, porque no creía para nada en los milagros de Dios, no creía para nada en los milagros que había hecho Jesús. Es más, él había dicho que bueno, esos milagros fueron cuando se cometieron en tiempos atrás, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de antigüedad. Hoy por hoy eso no existe, ya está, ya pasó, y bueno, quedó como un libro de ética y de buena moral, ¿no? De Jesucristo, cómo ser una persona buena. Pero el problema es que cada uno de nosotros, cada hombre, cada mujer, el ser bueno en esta vida no te alcanza para poder vencer la tentación del pecado. No te va a ayudar ser bueno, no te va a ser suficiente el hecho de que vos hagas buenas cosas si vos no tenés, y escuchame bien esto, si vos no tenés en tu vida, si vos no permitís que la habilidad de Dios se involucre en tu vida para ayudarte a vencer ese pecado. El único que tiene el poder, el único que tiene la provisión, el único que tiene la habilidad es Dios, para salvarte, para perdonarte y para limpiarte de ese pecado. Por eso es que Él proveyó de su Hijo Jesús, y vamos a hablar la palabra de Dios, para que todo ser humano pueda acceder a la habilidad de Dios, pueda acceder a la limpieza total de su pecado. Y solo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo lo vamos a obtener. Dice en Hebreos 2, versículos 14 y 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir, y escúchame esto, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, eran esclavos, ¿no? Esclavos de Satanás, éramos esclavos de todas sus maquinaciones, de todas sus mentiras, y vivíamos como personas totalmente hundidas en el pecado. Gloria a Dios. Como te decía, el hecho de ser una persona buena nada más no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque también tenemos debilidades y también tenemos enemigos sobrenaturales y espirituales que sin la ayuda de Dios, sin la habilidad de Dios en tu vida, no lo vas a poder vencer.
Es más, hay otros problemas que van a surgir a lo largo de tu vida, problemas difíciles, situaciones difíciles, donde el hecho de que vos seas una persona buena no te va a ayudar tampoco, no te va a alcanzar para poder enfrentarte a eso. Amén. Entonces, para traerte una claridad de todo lo que te quiero decir, vamos a leer varios versículos donde van a contar la habilidad, la capacidad que tiene Dios, ¿no? Para poder proveer de esa salvación y de ese poder para poder ser libre del pecado. Dice que la palabra capaces viene del griego dunamis. Dunamis significa dinamita, significa poder explosivo, habilidad explosiva. Y eso es muy importante. Eso aplicado a Dios significa que Dios es capaz, Él es hábil, Él es poderoso para ayudarte a vos y a mí. Gloria a Dios. Por lo tanto, nosotros somos capaces si estamos en relación con Dios. Si nosotros permitimos que Dios se involucre en nuestras vidas, nosotros instantáneamente va a venir la habilidad de Dios, va a venir el poder de Dios y va a fluir a través de nosotros. Y eso nos va a ayudar a vencer todo ataque del enemigo, que eso voy a profundizar, y a limpiarnos de todo pecado. Gloria a Dios. Entonces, lo que hizo Dios en favor de nosotros, en tiempo atrás, con nuestro Señor Jesucristo, lo sigue haciendo ahora, en la actualidad. Amén. Entonces, lo que Él nos da es el poder para ser personas capaces. Acordate que la palabra capaz viene del griego dunami. O sea, tenemos el poder explosivo, la habilidad explosiva de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Hoy quiero decirte del punto 1, actitudes, ¿no? de ataduras espirituales. La Biblia es clara cuando nos dice con respecto a la esclavitud. ¿Por qué somos esclavos del pecado? Dice en Hebreos 2, vamos a leer de vuelta, versículos 14 y 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, se hizo igual a nosotros, semejante a nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos, dice, a todos los que por el temor, o sea, el miedo de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, éramos sujetos al pecado, éramos esclavos del pecado. Entonces, ¿el pecado qué hace el pecado? El pecado trae esclavitud. Somos dominados, somos gobernados por el pecado. Somos incapaces de resistir el poder del pecado por nuestro propio poder, por nuestra propia habilidad. Somos débiles en eso, entonces somos vulnerables al pecado. Eso lo tenemos que saber, eso es una realidad. Por eso es que nunca nosotros vamos a poder vencer. Yo me acuerdo que tiempo atrás, cuando antes de conocer a Cristo, yo quería salir por mis propios medios con respecto a la adicción y demás, y no podía. Estaba bien un día, tal vez dos, pero al tercer día caía de vuelta en el lazo de la droga y del alcohol. Y así estaba durante días, y cuando se me pasaba el efecto, decía, bueno, te pido perdón, le decía a mi esposa y así más. Trataba de hacer fuerza y no pasaba un día o dos que volvía a caer. O sea, estaba totalmente hundido en el pecado, atado a esa atadura espiritual del vicio, y no podía salir por mis propios medios. Gloria a Dios. Dice en Juan 8, para traerte una mayor claridad, en Juan 8, versículo 34, vamos a leer la palabra de Dios, dice Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, escucha, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, lo dice el mismo Jesús. Entonces, hay una realidad que nosotros por nuestros propios medios no podemos, y si no podemos vencer al pecado, estamos a merced del pecado y seguimos pecando y somos esclavos del pecado. Es un círculo vicioso que no podemos salir. Dice en Romanos 7:23, y Pablo habla con respecto a su condición, ¿no?, de pecador, pero que él tiene una lucha interna, y que esta lucha interna la tenemos todos nosotros en el día de hoy también. Dice en Romanos 7,
versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuántos sintieron esto? Viste que muchas veces es como que los pensamientos, lo que sentís en el corazón, es como que te lleva a pecar. Es como que los malos pensamientos te llevan a pensar cosas malas y a hacer cosas malas. Pero sabés que eso está mal. Entonces, es una lucha interna que tiene Pablo y que en el día de nosotros, en este día, nosotros también tenemos esa lucha. Una lucha en la cual está constantemente ahí, que nos quiere hacer pecar, pero vos sabés que eso está mal y estamos ahí. Gloria a Dios. Hay algunas actitudes, mentalidades, pensamientos, ¿no?, que nos mantienen atados al pecado. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen que el pecado, por ejemplo, no importa. Hay una teología defectuosa que hace énfasis en el amor incorrecto de Dios. Por ejemplo, como Dios nos ama, yo puedo, digamos, pecar. Total, yo me arrepiento, Dios me perdona. Pero no es así. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué? Porque Dios, primeramente, Dios no le agrada el pecado. Ama a la persona, pero si vos pecas una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, yo te digo algo, Dios no puede ser burlado. Dios te da un tiempo. Dios te da un tiempo establecido donde estamos, como yo siempre digo, estamos en el tiempo del amor y de la gracia de Dios. Donde este tiempo se acaba, viene el fin de los tiempos, viene el Señor Jesús. Y este es el tiempo en el cual no tenemos que perder tiempo, tenemos que aprovecharlo para arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados. Saber que Dios te ama, pero también saber que Dios odia el pecado, no tolera el pecado. Gloria a Dios. Entonces, para que vos veas, Dios, como quiere salvarte a vos, como también me quiere salvar a mí, Dios proveyó de su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que sea su Hijo Jesús el que pague el castigo que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos el castigo. Y nuestro lugar lo tomó el Señor Jesús. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, lo que hace Dios es, a través de esa oración, ve a su propio Hijo Jesús en nuestras vidas. Y ahí es cuando Dios nos perdona. Ahí es cuando Dios derrama de su amor y su misericordia sobre nuestras vidas. O sea, no es por nuestros propios hechos. No es porque, bueno, vos sos una persona, digamos, amorosa, ni mucho menos. No. Es tu aceptación del sacrificio de la cruz del Señor Jesucristo en tu vida, donde Dios ve ese sacrificio de su Hijo Jesús en tu vida. Y ahí es cuando Dios te perdona y te limpia. Amén. Entonces, tenés que saber eso también. Ahora, hay una idea equivocada también con respecto sobre el pecado, donde, por ejemplo, las personas piensan que el diablo es más poderoso de lo que podamos llegar a resistir. Hay muchas personas que dicen, bueno, que lo toman al enemigo, al diablo lo toman como si fuera una persona muy, muy inteligente, con poderes sobrenaturales, es muy fuerte, yo no puedo resistirme a eso y yo me siento muy débil. Pero déjame decirte algo, Satanás está vencido. Lo que está haciendo Satanás es un juego en tu mente, te hace creer a vos que vos sos débil, te hace creer a vos que Satanás es más fuerte que vos, que es más hábil que vos. Por eso es cuando vos caes, por eso es cuando vos te rendís, cuando vos te dejás dominar por esos pensamientos. Entonces, el poder del diablo, el poder de Satanás está en la mente. Si vos permitís que esos pensamientos sigan dominando tu mente, ahí es cuando vos entrás en esclavitud. ¿Por qué? Porque vos le estás dando el derecho legal a Satanás para que domine tu vida. Gloria a Dios. Entonces, mientras más vos le creas a Satanás, más poder, más derecho le estás dando en tu vida para que Satanás siga gobernando tu vida y tu mente. Gloria a Dios. Entonces, por ejemplo, ¿qué mentiras te dice Satanás? Por ejemplo, ¿qué mentiras dice Satanás en toda la mayoría de las personas? ¿Qué dice? Con pensamientos. ¿Qué dice? ¿Cómo a los pensamientos? Sos un débil,
nadie te quiere, te dejaron solo, ¿no ves que fracasaste una y otra vez? ¿No ves que vos quisiste salir y no podés? ¿No ves que esto es más fuerte que vos? En fin, montones de pensamientos que te hacen creer que vos no podés. Ahí es cuando viene el pecado también sobre tu vida y te domina, te domina. Entonces vos tenés que, de alguna manera, tenés que saber que Satanás va a trabajar mucho en la mente y que necesitamos de la habilidad de Dios para que nos ayude, necesitamos del poder de Dios para luchar en contra de eso. Muchas de las personas no quieren tomar la responsabilidad, ¿no es cierto?, de que ellos con sus propias decisiones también, se metieron en muchos problemas. ¿Por qué? Porque tomaron malas decisiones. Y lo primero que hacemos, ¿qué es? Culpamos a los demás. Culpamos a los demás, condenamos a los demás. No, por culpa de él, por culpa de ella, por culpa de esta persona, yo estoy así, yo estoy acá, no puedo avanzar. En fin, somos personas que enseguida en la primera reacción le echamos la culpa a las demás personas por nuestras propias malas decisiones, por nuestros problemas que estamos viviendo hoy. Cuando nosotros no queremos tomar nuestra propia responsabilidad con respecto, ¿no?, al pecado, con respecto a eso que estamos haciendo mal. Gloria a Dios. Uno de los pensamientos que también pensamos es que, bueno, el diablo es muy grande y Dios, ¿por qué me hizo tan débil? ¿Por qué me hizo tan así, tan desgraciado? Pero no es así. Por ejemplo, en Génesis 3:12, vos fíjate que cuando Adán se siente descubierto por el pecado de la desobediencia, ¿no?, cuando Dios lo llama, lo primero que él dice, por culpa de la mujer, él no se hace cargo también de que pecó. Lo primero que hace, le transfiere la culpa a la mujer. La mujer que tú me diste me hizo pecar. Y la mayoría de las personas son así. No quieren hacerse responsables de sus pecados, no quieren hacerse responsables de sus propios malos pensamientos y de cosas feas que sienten en su corazón, y enseguida le echamos la culpa a las demás personas. No, yo soy así por culpa de esa persona. Yo estoy enojado, enojada y pienso mal y estoy amargado y amargada por culpa de, siempre por culpa de. Nunca tomamos la responsabilidad de nosotros. Gloria a Dios. Tenemos que saber, y el punto 2, ahí me quiero referir, que el enemigo está derrotado. El enemigo no es poderoso. El enemigo no es más fuerte ni que vos ni que nadie. Ni es más inteligente ni es sobrenatural. Como si fuera algo poderoso. No, el enemigo ya está derrotado, lo venció nuestro Señor Jesús. Y eso es una verdad, una realidad. Dios nunca nos va a dejar solos. Él nunca te va a abandonar. Dios está dispuesto a dar de su poder, de su habilidad en tu vida, para que vos puedas vivir una vida de victoria, una vida de poder en tu vida. Pero siempre y cuando vos estés dispuesto también a obedecer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, el ignorar la palabra de Dios también y tener la desidia de saber de que tenés que leer la palabra de Dios, de que tenés que orar, de que tenés que estar en la iglesia y un montón de cosas referido a la iglesia y a las dinámicas espirituales. Si vos no haces eso, vos mismo le estás abriendo una puerta a Satanás. Vos mismo le estás permitiendo que entre Satanás en tu vida y te domine a través de los pensamientos y en el corazón, donde te va a poner muchas cosas malas. Gloria a Dios. Entonces tenés que saber eso, porque nosotros muchas veces caemos en la tentación, en el pensamiento de decir, bueno, ya me siento un poco fuerte, yo ya esto puedo manejar la situación. Déjame decirte que vos no podés manejar, ni yo podemos manejar ninguna situación. Acordate, es la habilidad de Dios dentro de tu vida, que se involucra en tu vida, pero siempre y cuando nosotros tengamos una relación con Dios, estemos dispuestos a obedecer la palabra de Dios, estemos dispuestos a someternos a la palabra de Dios. Ese es el punto. Y muchas veces también las personas niegan, ¿no?, de la autoridad de Dios en su vida. Inclusive niegan la autoridad de las personas que Dios puso, ¿no?, en las iglesias, como los pastores, líderes y ministros. La mayoría te dicen, no, yo no me someto a ninguna autoridad humana, yo le creo a Dios nada más. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos
con Romanos 13.1 y lo vamos a leer ahora. Romanos 13.1, esto para también. 13.1, versículo 1 y 2, capítulo 13 de Romanos, dice, sométase toda persona, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de, ¿qué dice? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, ¿vieron? Entonces todas las autoridades que hay, las puso Dios. Y si vos te rebelás a cualquier autoridad que Dios puso, vos mismo te estás acarreando condenación para tu vida. Entonces, tenemos que saber eso también. Que si queremos que la habilidad de Dios, el poder de Dios y todo lo que Dios tiene para nuestras vidas fluya a través de nuestra vida, funcione a través de nuestras vidas, nosotros tenemos que ser obedientes y sumisos a su autoridad y a las autoridades que Él pone. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere ayudarnos. Amén. Por eso es que Dios dio un plan de acción primero. Proveyó, ¿no?, a su Hijo Jesús. Jesús, siendo Dios también, se hizo hombre para pagar la pena del pecado de nuestras vidas. Y eso lamentablemente muchas veces las personas lo ignoramos. O lo dejamos de lado. O hay muchas personas que no conocen de eso. Vamos a Hebreos capítulo 2, verso 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Gloria a Dios, esto es, al diablo. Entonces, tenemos que saber que Jesús nos hizo libres del pecado, libres de todo eso que nos venía dominando nuestras vidas. Jesús vino a destruir toda obra del diablo que estaba dominando tu vida. La palabra destruir significa poner fuera de acción, o sea, hacer inútil, hacerlo inefectivo a ese poder que estaba dominando en tu vida. Entonces vino Jesús a destruir eso que estaba dominando en tu vida. Lo vino a sacar, gloria a Dios, de tu vida. Dios tiene el poder, por eso te decía, Dios tiene la habilidad, tiene el poder para hacer eso. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. En Colosenses 2, gloria a Dios, Colosenses 2. Acá está. Dice, versículo 14 al 15, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, mira lo que hizo Jesús, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Todo esto que hizo Jesús en favor de nosotros. Dice que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz anuló el acta. O sea, había un decreto que estaba en contra de nosotros. Es como decir que Satanás, y te voy a mostrar así de manera más simple, Satanás tiene un documento en su mano donde estaba tu nombre, ¿no?, como el mío, y donde Satanás le decía a Dios, esta persona me pertenece a mí. Acá está su nombre, esta persona me pertenece, y es más, va camino a muerte. Pero vino Dios a través de su Hijo Jesús, ¿no?, que hizo el gran sacrificio de la cruz. Porque todos piensan, bueno, Jesús ahí en la cruz, y bueno, sabemos que el Señor Jesús está sufriendo, pobrecito. No. El Señor Jesús tomó tu lugar como mi lugar, ¿no? ¿Para qué? Para deshacer toda obra del diablo primero. Y segundo, lo más importante, para sacarle de la mano a Satanás, ¿no?, el documento que hasta ese momento le pertenecía. Le quitó el documento y lo rompió así, en 1000 pedazos, y le dijo, por mi sangre, esta persona es libre de tu dominio. Amén. Eso es lo que hizo Jesús en favor de nuestras vidas.
anuló el acta, rompió el decreto que había en contra de nosotros. Y dice la palabra de Dios que nos era contraria. O sea, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, a través de su sacrificio en la cruz. Y dice la palabra despojando a los principados. Dice que la palabra despojado significa cuando una autoridad, digamos, ya no usa más, digamos, ya no usa más esa función, ya no ejerce más esa función, ¿no es cierto? Ya se acabó el tiempo, no la ejerce más. Es como que ya no tiene la capacidad, ya no tiene el dominio, ya no tiene el poder de seguir ejerciendo esa función. Bueno, eso significa la palabra despojado. Ya Jesús despojó a Satanás, o sea, le quitó la función, le quitó el poder sobre tu vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es triunfando? Bueno, en la costumbre antigua, antes, en la costumbre romana, después de derrotar a los reyes enemigos, ¿ellos qué hacían? Los hacían caminar, ¿no?, por las calles de Roma, los hacían caminar desnudos, todos encadenados, pero desnudos. Era un desfile de la victoria. Era como decirles que, bueno, acá están los enemigos que nos venían, que querían atacarnos, hoy los vencimos. Y hacían ese desfile, ¿no?, mostrándoles a ellos que eran vencidos, estaban totalmente derrotados. Eso es lo que hizo Jesús con respecto a toda hueste, a todo ejército maligno de parte de Satanás. Los desnudó, los despojó de todo poder que tenía y de toda influencia demoníaca que tenían sobre la raza humana, sobre todas las personas. Gloria a Dios. Entonces, Dios, Jesús, nos dio la autoridad, nos dio la posición del reino y nosotros nos tenemos que parar sobre ese fundamento, sobre esa posición de victoria y poder. No pararnos más sobre la posición de debilidad, de decir, bueno, está bien, voy a la iglesia, oro de vez en cuando, pero siempre estoy con la lucha, siempre estoy luchado, me siento derrotado, me siento desanimado. ¿Escuchaste personas así? Con esa actitud, con la voz apagada, porque se sienten derrotados. Hermano y hermana, tenemos que gritar victoria en el nombre de Jesús. Nuestro Señor Jesús venció en la cruz, despojó toda autoridad del enemigo, y encima rompió toda esa acta que era contraria a nuestras vidas. Mira todo lo que hizo el Señor Jesús en favor de nuestras vidas para vivir en victoria. O sea, nosotros ya tenemos que, a partir de ahora, vivir en victoria, vivir de otra manera, dejar que la habilidad de Dios venga a nuestras vidas, dejar que la habilidad de Dios venga y nos ayude a reprender todo pensamiento malo, a reprender todo sentimiento amargo de nuestras vidas, a dejar las cosas del pasado. Ya Dios nos limpió. La otra vez yo predicaba con respecto a la vergüenza, ¿no es cierto? Que muchas veces Satanás viene por ese lado también, te sigue acusando por el lado de la vergüenza. Ya Dios nos perdonó, ya Dios nos limpió. Ahora es momento de vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren eso? Entonces, tenemos que saber esto, que Satanás es mentiroso, es engañador, y él te va a hacer creer que tiene poder sobre tu vida. Él te va a ganar siempre y cuando vos le permitas. Repito, Él te va a ganar, te va a dominar siempre y cuando vos le permitas. Acá es una cuestión de decisión. Nosotros tenemos la decisión, como también predicaba tiempo atrás. Tenemos el poder de la decisión. Nosotros tenemos que decir, nosotros decidimos. Ahora, si vos decidís creerle a Satanás y dejarte engañar, ¿no?, dejarte convencer de que él todavía tiene poder, de que vos no podés salir de la droga, de que vos no podés salir de esta situación, de que vos no podés salir de la depresión, de que todo está mal, de que tu familia está mal, de que ya nadie te da bolilla, de que ya nadie se interesa por vos, de que no ves que estás orando y las cosas te van mal. Si vos te dejás dominar por todas esas cosas, por todas las sugerencias, todas esas mentiras, de todos esos pensamientos que Satanás te está hablando, y bueno, déjame decirte que vas a vivir una vida de derrota, totalmente derrotado, desanimado, obviamente.
Nosotros tenemos que pararnos en lo que te acabo de decir, en el fundamento, que es en el sacrificio de la cruz. Lo que hizo, versículo 14, lo voy a repetir de vuelta, Colosenses 2, dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro Señor Jesús ganó y nos dio la victoria. Gloria a Dios. Así que esto es algo poderoso. El corazón de un cristiano, de una cristiana, de un hijo, de una hija de Dios, tiene que estar el fundamento de lo que Dios hizo por nosotros, de la habilidad de Dios que está en favor de nosotros. El derecho legal, ¿no?, es el acceso que tiene el enemigo, siempre y cuando vos le permitas que entre a tu vida. Pero la sangre de Jesús tiene el poder para limpiarnos y cambiar totalmente nuestras vidas. Eso es una realidad, eso es una verdad. Punto 3, y ya voy cerrando. Debemos entender que Dios quiere que vos puedas vencer la tentación, puedas vencer todas las tentaciones. Y ese tiene que ser nuestro objetivo de cada día. Dice en Hebreos 2, versículo 10, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Gloria a Dios. Esto es así. Jesús es como el capitán de nuestra salvación. Hay una palabra que se dice archegos, ¿no? Y que significa uno que comienza algo para que otros puedan entrar en él. Lo repito, la palabra archegos, que significa uno que comienza algo para que otros puedan entrar en él. ¿Por qué te digo que Jesús es el capitán de nuestra salvación? Porque supongamos un ejemplo, ¿no? Que el barco llega a orillas, ¿no?, de una zona donde está muchas rocas, se encalló por ahí, ¿no? Y la única forma, ¿no?, de que llegue a tierra, que llegue a la playa, es que una persona se tire del barco, lleve una soga, ¿no? Y cuando llegue a la orilla, ponga firme la soga, y a través de esa soga las personas, la tripulación, sigan esa soga, ¿no?, para llegar hasta tierra firme. Bueno, Jesús con su vida, ¿no?, con su propia vida trazó un camino de salvación para que todas las personas, hombres, mujeres, todo aquel que cree en Jesús y acepta a Jesús como Señor y Salvador, pasamos a través de su camino hacia nuestro Dios Padre. Por eso es que Jesús es nuestro capitán de nuestra salvación, es archegos. Como dije acá, es uno que comienza algo para que otros puedan entrar en él. Gloria a Dios. Y esto es lo que hace nuestro Señor Jesús, ¿no? Él marcó el camino para que muchos vayan por ese camino, como dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Y es cierto, es su habilidad. El Señor Jesús tiene la habilidad para ayudarnos a hacer eso. Ahora depende de nuestra decisión. Depende de nuestra decisión. Gloria a Dios. En Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, y escucha eso, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor Jesús tiene la habilidad para socorrerte. Cada vez que vos digas, auxilio, Señor, ayúdame, Señor, aquí estoy, Padre, ayúdame. Él está dispuesto, Él tiene la habilidad para socorrerte. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, que Él mismo padeció siendo tentado en todo. Él es poderoso, dice la palabra de Dios, para socorrer a los que son tentados. Entonces, como vemos, el Señor Jesús está dispuesto, ¿no?, a ayudarte. Él tiene el poder, dunamis, ¿no? Él tiene la capacidad, tiene la habilidad sobrenatural, no solo de darte la fuerza, sino también de darte la habilidad vos también para que puedas vos vencer
toda tentación, todos malos pensamientos, inclusive decirle no al pecado, porque eso es lo más importante también. Acá no estamos hablando de algo místico, acá no estamos hablando de algo que, bueno, vino una nube, vi luces ahí, y, uy, sí, me tocó. No, acá estamos hablando de decisión. Acá el Señor Jesús nos está enseñando a decirle no al pecado, a decirle no a los malos pensamientos, a decirle fuera Satanás y reprenderlo con la autoridad de Dios, con la habilidad de Dios, con el dunamis de Dios, con el poder explosivo de Dios a través de tu vida. Gloria a Dios. Y eso es real. Yo mismo doy fe de eso, con mi propia vida. Aprender a decirle no a las cosas. ¿Ustedes se piensan que yo no soy tentado en hacer cosas malas? Sí, todos somos tentados a hacer cosas malas. Pero tenemos que aprender a decirle no a eso. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios, la habilidad de Dios, el dunamis de Dios fluyendo a través de mi vida. Y fluyendo también a través de la vida de todas aquellas personas que quieran involucrarse con Dios, que quieran someterse a la autoridad de Dios, que quieran obedecer la palabra de Dios, que quieran cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Gloria a Dios, no es para todos, no es para cualquiera tampoco. Por eso muchas veces yo veo muchas personas, y ya cierro, que viven en derrota, supuestamente dicen que creen en Dios, pero sus vidas es totalmente contraria a lo que dicen que creen. ¿Por qué? Porque todavía no perdonan, todavía están en amargura, todavía están enojados, todavía tienen malos pensamientos, todavía siguen pecando, todavía hablan mal, todavía critican, murmuran, en fin, muchas cosas. Entonces es hora de chequear su vida, es hora de meditar en qué lado estás y si verdaderamente vos querés que Dios se involucre en tu vida y que vos seas sanada y salvada y limpiada de todo pecado. Y a partir de ahí empieza una verdadera transformación, un verdadero cambio para tu vida. Dice la palabra de Dios, Jesús mismo dice, por sus frutos los conoceréis. Y ahí te vas a dar cuenta cómo estás vos, si estás caminando en el orden correcto, en la voluntad perfecta de Dios, como Dios quiere. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a tomar las decisiones, ¿no?, con respecto a nuestro Señor Jesús y creer que Dios tiene la habilidad, tiene el poder para salvarnos, para ayudarnos todos los días de nuestras vidas, no te quepa la menor duda que vas a vivir una vida de victoria. Gloria a Dios. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Que quiero dejarte. Y si estás viviendo una vida vacía, totalmente destruida, partida al medio porque no das más, y quisiste muchas veces por tus propias fuerzas poder cambiar la situación de tu vida y no pudiste, déjame decirte que por tus propios medios no vas a poder, pero solo sé que hay una persona llamada Jesús. Él sí tiene la habilidad. Él sí tiene el poder para ayudarte, como dice la palabra de Dios. Él puede socorrernos cuando pidamos auxilio, porque Él sabe lo que vos estás pasando, Él sabe lo que estás sintiendo, porque Él también pasó, Él fue tentado en todo, Él también fue tentado a hacer cosas malas, pero sin embargo Él decía no a eso, y sí a la voluntad de Dios. Ese es el ejemplo máximo que tenemos todo hijo o hija de Dios, nuestro Señor Jesús, y hoy vos necesitas de eso, necesitas de ese poder. Necesitas de la persona del Señor Jesús entrando en tu corazón. Si estás dispuesto y estás dispuesta a hacer esa entrega a Él, tenés que orar conmigo y yo te voy a ayudar. Amén. Repetí conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Te abro mi corazón para recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame, Señor, con tu habilidad, a sortear, a vencer, a vivir una vida de victoria, venciendo cada día el pecado, aprendiendo a decirle no a eso y sí a Dios. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, gloria a Dios, tu nombre está anotado en el libro de la vida. Ahora no estás solo, ahora no estás sola. Solo tenés que creer en Dios y Dios está con tu vida. Amén. Este es el mensaje. Si te gustó, pon el like, por favor. Si no te suscribiste, que te puedas suscribir
Y como siempre digo, que puedas compartir la palabra de Dios en muchas personas que necesitan verdaderamente de Jesús. Amén. Así que nos vemos en la próxima. Dios te bendiga mucho y no aflojes, no bajes los brazos. Nos vemos.